violaciones. Muchas gracias, queridos amigos, por permanecer en sus asientos y agradecer a los que se están incorporando en este momento a esta interesantísima conversación sobre el juicio a Jesús. Monseñor, hablábamos del debido proceso. Ya hemos visto que el juicio a Jesús tuvo una etapa o un procedimiento judío, según el derecho judío, y otro según el derecho romano, que todavía estamos entrado. Sí. Usted nos ha dicho que ese Tribunal Supremo estaba constituido por el Sanedrín, que era integrado por 71 miembros, entre los cuales habían miembros de diferentes sectas judías. O sea, habían interpretaciones. Los fariseos, los saduceos y los escribas. Exactamente. Sí. Y que eran 70 miembros más el presidente. 71. Entonces, hasta ahí vamos, ya esa es la parte para resumirla ahora. Entramos en la parte... No, vamos a ver las violaciones que hubo en el derecho judío. Al debido proceso. Tanto violaciones sustantivas como procesales. Comenzando por cuál. Estaba debidamente constituido el Sanedrín. No hubo quórum. Se reunieron, de 71 se reunieron 21 miembros nada más. Hay una violación sustantiva gravísima. Pero eso no era lo más grave, ¿no? De madrugada, en la oscuridad. Que estaba prohibido... Decía la ley romana, la tabla número 1, y eso pasó a todos los derechos del mundo, que al caer la tarde se terminaba el juicio. Porque si de día se cometen tanta injusticia, ¿qué será con la nocturnidad, que es un agravante del delito y del crimen? Pues de madrugada se reunió el Sanedrín, con un quórum que no era el legal, 21 de 71, sin convocatorias previas, sin lugar legal de donde tenía que reunirse. Se reunieron en la casa del sumo sacerdote. O sea, y se suponía que debían reunirse en el tribunal. El Sanedrín, en el caso de Jesús, sesionó, no sesionó en el lugar habitual. No, y de noche, y de madrugada, la oscuridad, es rápido. La nocturnidad. Ahí se ve a todas luces que ya la sentencia estaba dada. Por eso Jesús ante Pilato va a hablar, pero ante Caifás no habló. Y Pilato le dice, y Caifás le dice, yo tengo poder para soltarte y para condenarte, pero Jesús no habló. Sí. Y o sea que ahí ejerció el derecho a permanecer callado, que aún el derecho constitucional no, un derecho sustantivo, se lo reservó, un derecho sustantivo, sí. Bien. Entonces ahora pasamos, y lo dice el mismo evangelista San Marcos. Dice Jesús ante Pilato. Ahí terminamos ya la fase judaica. Entonces, en la fase judaica no se produce una sentencia propiamente. No, porque no había jus gladi. No había jus gladi. Y el objetivo era... el jus gladi era propio del derecho romano. La pena de muerte. Exacto. No pueden probar ninguno de los tres pecados capitales. Ni la blasfemia... Nada, en absoluto. Entonces, al no poder probarlo y no tener el jus gladi, entonces, el jus gladi, derecho a la pena de muerte, que estaba en la Constitución romana. Entonces ahora pasan a Jesús ante Pilato. Dice pronto, rápidamente, al amanecer, prepararon una reunión los sumos sacerdotes con los ancianos, los escribas y todo el Sanedrín, todo el tribunal. Le llevaron y le entregaron a Pilato. Entonces tenemos aquí los escribas, porque este programa tiene un objetivo pedagógico. Los escribas eran los expertos en la ley, tanto en la letra como en el espíritu, los escribas. De ahí viene que no le digan algunas veces a los abogados escribanos. Escribanos, así es. Entonces tenemos que el juicio ante el derecho romano y ante Pilato tiene 3 etapas. Primero, el Sanedrín, el Tribunal Supremo judío, le entrega a Jesús a Pilato. De madrugada, al amanecer le entregaron a Jesús, el Sanedrín en pleno. Frente a la incompetencia que tenían del ejercicio del jus gladi, entonces ahí es donde se produce se le entrega a Pilato. Y era legal en el debido proceso de entonces
pasar de una jurisdicción judaica a la jurisdicción romana. Sí, porque quienes dominan ahí el procurador romano. Sí, no, romano. Eso lo sabemos, pero en algunos ámbitos usted sabe que los romanos eran realmente, por algo fue lo que fue Roma. Y respetaban su, porque ellos respetaban la identidad. Perfecto. Respetaban, sabían que la norma es hija de la costumbre, sí, de los hábitos social, de la realidad social, sí, y ellos eran muy respetuosos de los hábitos locales, y por eso los procuradores romanos, los procónsules, tenían una jurisdicción en el aspecto impositivo, en el aspecto militar, sí, pero se respetaban las costumbres locales y las leyes locales. Perfecto. Entonces yo por eso le pregunto, sí, si habiendo sido Jesús acusado por esos tres delitos de blasfemia, de expulsión de demonios y la curación del sábado, y la violación del sábado, que eran delitos muy religiosos. Así es. Los tres. Sí. O sea, para los cuales la ley romana o la autoridad romana normalmente se respetaba las costumbres locales. Perfecto. Pero entonces, como estamos bajo el Imperio Romano y el procurador era Pilato, se lo envían a Pilato. Y dice entonces, dice San Marcos, que le entregaron a Jesús a Pilato. Dice, los sumos sacerdotes le acusaban de muchas cosas. Pilato le preguntó al Señor, no contesta nada, mira de cuántas cosas te acusan. Pero Jesús no respondió ya nada, de suerte que Pilato estaba sorprendido. Pero antes de llegar ahí, Pilato confronta a Jesús con Barrabás. Barrabás era un convicto y confeso que lo habían acusado de sedición y de asesinato. Y Pilato, en tiempo de fiesta, la sede del procurador estaba en Cesarea del Mar, está muy cerca, al borde del Mediterráneo, y subía a la fiesta de Jerusalén para ver el desenvolvimiento del pueblo y de las masas. Entonces Pilato, la turba, le piden que suelte a Barrabás y que condene a Jesús, una especie de careo. Y Pilato dice, pero si es inocente. ¿Y a qué se debe el careo? En el sistema, porque hay un momento en que Pilato hasta pone a elegir entre indulto, había un indulto. Entonces dice, indultamos a Barrabás, aquí está. Okay. Dice, había uno llamado Barrabás que estaba encarcelado con aquellos sediciosos que en el motín había cometido un asesinato. Subió la gente y se puso a pedir lo que le solía conceder. Pilato le contestó, ¿quieren que le suelte al rey de los judíos? Pues se daba cuenta de que los sumos sacerdotes le habían entregado por envidia. Aquí está el problema. O sea que aquí está el problema. Pilato había dicho muchas veces en el juicio que Jesús era inocente. Y aquí tenemos la Constitución Dominicana del 26 de enero de 2010, que dice en el artículo 69, acápite 3, esto lo tomamos nosotros los derechos romanos, y no solamente este principio fundamental, la presunción de inocencia, sino muchos más. Por eso se dice, no, por eso es que qué bueno que usted lo diga, porque yo tengo una lucha con los avanzados. Ahora hay una corriente muy avanzada, digo, no hay nada que no se haya bebido de las fuentes del derecho romano. Yo a eso yo le llamo veterinario, a todos eso, si yo le llamo no jurista, porque el que solo su derecho conoce, ni siquiera su derecho conoce. Y hay mucha gente que sabe que el derecho de presunción está en la Constitución, pero no sabe que es romano. Y está en la Constitución y está vigente. Pues tenemos 69 a capítulo 3. El derecho a que se presuma su inocencia, a ser tratada como tal mientras no se haya declarado su culpabilidad por sentencia irrevocable. Los romanos no decían eso. Decían que era preferible soltar un culpable que condenar a un inocente. Es muy duro soltar a un culpable, pero mucho más duro condenar a un inocente. Pilato es una máxima que todavía hoy
Pero en todo el mundo. Bueno, en el mundo entero. En todo el mundo, en todas las constituciones. Y es romana. Y es romana. Tiene más de 2000 años. Más de años. Por lo no es tanto, medieval. El que solo su derecho conoce, ni siquiera su derecho conoce. Entonces, Pilato sabe que Jesús es inocente. Pero aquí viene la pullita. Dice Pilato, él sabía que eso lo habían entregado por envidia. ¿Por qué Pilato sabía que a Jesús se lo habían entregado por envidia? Porque Jesús era un seductor de corazones. Era un hombre extraordinario. Y dice Agustín de Hipona en el siglo IV que Jesús era el único maestro, cuiducci e doci, que guía hablando y habla guiando. O sea, hablaba con el ejemplo, no solamente con la palabra. Por eso Jesús decía, de los sacerdotes, de los escribas y fariseos, hagan lo que ellos dicen, no hagan lo que ellos hacen, porque ellos no hacen lo que dicen. Y después, este hombre habla con autoridad. El maestro de Galilea hablaba con los hechos y por eso tenía esa autoridad ante el pueblo. Era el seductor de corazones y eso levanta mucha envidia. La envidia es uno de los pecados más graves que hay. Tanto es así que dice el mismo Agustín de Hipona ya en el siglo IV, dice Agustín de Hipona una frase lapidaria sobre la envidia. Dice, la envidia es el pecado diabólico por excelencia. El envidioso es aquel que goza con el fracaso ajeno y sufre con el triunfo. Y se lo habían entregado por envidia. Aquí se resume todo el juicio de Jesús ante Pilato. Pilato entonces se lava las manos y es un símbolo de las personas irresponsables que ante un hecho que deben decidir sí o no, se lavan las manos como Pilato. Pilato, sabiendo que Jesús es inocente, debió soltarlo, pero no, se lava las manos. Eso quiere decir... Es un punto, el lavado de manos de Pilato, que sí, un episodio histórico. ¿Hasta qué punto no había, quizás por la tradición romana? Porque debemos entender en esto que el ingrediente de carácter político. sí, Que había allí la presión de una masa frente a un acusado cuyo el contenido de la acusación era básicamente por razones religiosas. sí. Y la costumbre o más la tradición romana del respeto a las costumbres locales nos hace pensar hasta qué punto el lavado de manos de Pilato fue un acto de irresponsabilidad o una declaratoria de incompetencia, quizás por el ámbito de la presión política que había en el momento del juicio. Sí, todo el mundo lo ha visto hasta el día de hoy como una persona irresponsable. Por eso cuando una persona debiendo tomar una decisión no la toma, le dicen Pilato, hasta el día de hoy. Se lavó la mano. Se lavó la mano como Pilato. Pues fíjese, San Juan abunda más sobre el juicio de Jesús ante Pilato. Dice San Juan, el evangelista San Juan, en el capítulo 11, que Jesús resucita a Lázaro después de tener 4 días de muerto. En Betania. Betania quedaba a 2 kilómetros de Jerusalén. Y eso levantó mucha polvareda porque muchos creyeron en Jesús. Como anticipando la resurrección, Jesús resucita a Lázaro y deja que Lázaro esté sepultado. Y no va cuando las hermanas dicen que tu amigo está enfermo, ven. Y Jesús, yo voy a despertarlo. Cuando llega Jesús a Betania, Marta, hermana de Lázaro, le dice, maestro, tu amigo ha muerto. Y Jesús le dice, ¿dónde lo han puesto? Lo llevaron. Y Marta le dice, ya fete, ya hiede, tiene 4 días. Y Jesús dice, el evangelista San Juan, capítulo 11, que Jesús era hombre perfecto y Dios perfecto. Se le conmovieron las entrañas y Jesús lloró. Sí. Vamos a hacer una pequeña pausa, monseñor. Oye. Y vamos a rogar a los queridos amigos televidentes que en este sábado santo nos dispensen el honor de permanecer en sus asientos frente a Coral TV 39 para continuar con esta conversación tan interesante sobre el juicio de Jesús.